Hace algún tiempo yo visité un matrimonio, una pareja. Ella era cristiana, el marido de esta mujer no era cristiano. Y sabes, cuando yo llegué, yo sentí pena y lástima de la escena que yo vi. El marido ya no estaba, sin embargo, la cara, el rostro de ella estaba casi desfigurada. Estaba llena de moretones. Y ella con lágrimas decía: sabe, pastor, esta es mi vida desde hace 15 años. Mi vida es un infierno. Y yo le pregunté, ¿y durante esos 15 años qué cosa hiciste para poder cambiar esta situación? Nada, absolutamente nada. Al contrario, me decía, yo vivo amenazada. Y la amenaza es que el momento que yo denuncie o diga algo a una persona pidiendo ayuda, yo voy a salir de casa. Y pastor, yo no tengo a dónde ir. Mi familia está lejos, porque eso es lo que hacen las personas agresoras, ¿verdad? Alejarlos de la familia, romper todo círculo para que no tengan ningún tipo de apoyo. Entonces, esta mujer, 15 años vivía en ese infierno. Ahora, ¿sabes qué cosa es lo peor? Es que las personas que conocían a este hombre pensaban que este era el hombre perfecto, porque con la gente era bondadoso, era bueno, mas nadie conocía cuando ya no controlaba más sus impulsos y empezaba a pegar y a lastimar a esta pobre mujer. Y esta es la situación de miles de hogares. Ahora, ¿por qué viene aquí todo el peligro y por qué no hay manera de parar la violencia? Porque si la violencia es permitida dentro del hogar, si no hay nadie quien pueda controlar esto, entonces también fuera del hogar, ¿cómo va a ser controlada? Esto es totalmente imposible. Ahora, la Biblia dice que en los tiempos finales habrán tiempos peligrosos. Y fíjate hasta dónde llegó a degradarse el ser humano. Tú y yo somos creación de Dios. Tú eres mi hermano, porque pertenecemos a un solo Padre. Y si eres un cristiano, no importa la denominación, juntos decimos Padre Nuestro. Y si decimos Padre Nuestro, quiere decir que tenemos el mismo Padre. Y ese Padre es Dios. Y somos creados imagen y semejanza de Dios. Y préstame atención a lo que te voy a decir ahora. Cuando tú violentas a alguien, cuando tú golpeas a alguien, tú estás atentando contra la imagen y la voluntad de Dios. Mucho más si tú estás agrediendo a tu esposa o a tu esposo. Porque aquí ahora estamos en una sociedad donde ya no se sabe quién agrede más. Es verdad que las mujeres son la mayor cantidad de víctimas, más también hay mujeres que agreden al esposo. Hoy vamos a hablar de tipos de violencia, por ejemplo. No solamente existe la violencia física, también existe la violencia psicológica. Aquellos chantajes, aquellas amenazas, también es considerado un tipo de violencia. Ahora, préstame atención acá. Cuando en un matrimonio dos personas se juntan, la palabra de Dios dice que los dos llegan a ser una sola carne. Entonces, cuando tú lastimas a tu cónyuge, cuando tú lastimas a tu esposa o a tu esposo, tú te estás hiriendo a ti mismo. ¿Estás comprendiendo eso? Estás yendo contra ti mismo. Y eso significa que tú ya tienes un problema serio en tu vida y tú no te estás dando cuenta de eso. Y ya te dije, cuando hablamos de violencia, no hablemos solamente de la agresión física. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hogar no tiene problemas? Si yo digo, levante la mano, el hogar que nunca tiene problemas, ese hogar está mintiendo. Todos pasamos por crisis. Todos pasamos por dificultades. Todos en algún momento estamos a punto de perder el control. Hay momentos de ira, dime sí o no. No me digas que no. Somos así los seres humanos. El asunto es ¿cómo resolvemos los problemas? ¿Cuál es el mecanismo que nosotros usamos para resolver los problemas? Entonces, allí viene el marido, cuando no tiene más argumentos, él empieza a imponer con la fuerza. Escúchame bien, Dios te ha dado buenos brazos, no para pegar, sino para proteger, para cuidar. ¿Me estás entendiendo? Dios no te ha dado los brazos para poder lastimar a una persona. Te ha dado para acariciar, para ayudar, para proteger. Esa es la función. Ahora, por otro lado, vemos el tipo de violencia psicológica, por ejemplo. Mira, dice que de cuatro matrimonios, por lo menos hay uno que sufre violencia física, de cuatro, uno, y de cuatro, dos, violencia verbal o psicológica. Las palabras hieren, destruyen.
Y ojo, si tú no has aprendido a controlar tu lengua, a controlar tus palabras, toda la vida vas a ser un infeliz, porque vas a llevar una amargura por dentro. ¿Tú te imaginas dormir con la persona a quien tú hieres todos los días y estás durmiendo con esa persona y así dices que amas a esa persona? ¿Tú te imaginas la culpa que el ser humano tiene? Pero el ser humano empieza a convivir y empieza a acostumbrarse con eso. Ahora, viene la pregunta, y la pregunta es, ¿cuáles son las principales causas por las cuales una persona se hace un agresor, un violento? Ya te dije, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. El asunto es cuando tú pierdes el dominio, pierdes el control y empiezas a agredir, empiezas a solucionar los problemas usando la violencia, ya sea física o ya sea psicológica. ¿Cuáles son las causas? Hay diversas causas. Yo te voy a mostrar por lo menos un par aquí. La primera causa se piensa que es la educación rígida que recibiste en el hogar. Tú te criaste en un hogar donde solamente había grito, había reglas, etcétera, etcétera. Esa rigidez te hizo que tú puedas ser una persona agresiva. Otra razón. La segunda razón es que tú tomaste un ejemplo de los padres. Tú piensas que el matrimonio es así, que las cosas se resuelven a gritos, a agresiones y a violencia. ¿Por qué? ¿Dónde lo aprendiste? Lo aprendiste en casa. Tú piensas que eso es normal y tú tomaste ese modelo. Es más, cuando tú eras niño tenías miedo al papá cuando llegaba violento. Y tú decías, yo nunca voy a ser así, pero hoy tú estás repitiendo la historia. Acontece que tú tomaste el modelo de casa y hoy estás repitiendo la historia. Y si te das cuenta, tus hijos no te aman. Lo que te tienen es miedo. ¿Tú crees que eso es amor? No. Y si tú continúas así, tú vas a terminar solo en la vida. Escúchame bien, vas a terminar totalmente solo en la vida. Y es más, dejando marcas y heridas profundas en el corazón de toda tu familia. Querido, y esto es terrible. Entonces, mira, es el momento de poder quebrar, de poder romper con aquel ciclo, de violencia. Entonces voy a hablar para ti, primero que eres agresor y luego para ti que eres víctima. Si eres el agresor, número uno, tú tienes que reconocer que tienes un problema. ¿Me estás entendiendo, Francisco? Tienes que reconocer, porque si tú no reconoces que tienes un problema, tú nunca vas a pedir ayuda. ¿Quién va al médico? Aquel que reconoce que está enfermo. Entonces, en tu vida hay heridas que cerrar. En tu pasado hay una historia triste. ¿Por qué? Porque tú creciste en ese ambiente y tú estás repitiendo esa historia. Pero si tú reconoces que necesitas cambiar, entonces ya está el primer paso para la solución. Pero tú dices, no, pastor. Pedro, escúchame aquí. Tú ya muchas veces dijiste, esta es la última vez, pero la próxima vez nuevamente pierdes el control y empiezas a practicar la violencia. Ah, es que has intentado cambiar con tus propias fuerzas. ¿Correcto? Y mira, tú tienes problemas muy serios. ¿Cuál es el primer problema? Tú tienes un problema de baja autoestima. Entonces, lo que te hace sentir fuerte, poderoso, lo que te hace sentir bien, ¿qué cosa es? Herir a una persona. Eso te hace sentir, eso te infla. ¿Me entiendes? Pero tienes un problema serio. Un problema serio. Otra cosa, si tú eres la víctima y tú estás allí solamente aguantando todo, y dices, bueno, Dios ha permitido que yo viva esta vida. No, querida o querido, Dios no permite, Dios es verdad, Dios no puede hacer nada si tú no eliges bien o Dios no puede intervenir en tus elecciones. Pero no es el plan de Dios que tú puedas continuar así. No es el plan de Dios. Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mira, es probable que tú tengas sentimiento de culpa. Es probable que tú tengas vergüenza y tengas miedo de hablar. ¿Por qué? Porque tú tienes miedo ya que vives una amenaza, ya te amenazaron, ¿verdad? No tienes un apoyo, no tienes un círculo de amigos o de familia, nadie conoce tu asunto y tú estás prolongando el sufrimiento en la vida. Escúchame bien ahora entonces lo que te voy a decir. Es momento de parar con eso. Pastor, ¿y cómo paro con esto? Es momento de hablar, es momento de pedir ayuda. Yo te invito incluso a visitar una iglesia adventista, y aquí no estamos para poder pelear, pero sí para brindar ayuda a aquellos que lo necesitan. Queremos orar por ti, queremos ayudarte. Y préstame atención ahora a lo que te voy a decir. Esa es la mejor manera de amar a una persona violenta, para que a través de la justicia pueda reconocer que él tiene un problema. Entonces, si tú eres el agresor, no te estoy condenando. Lo que te estoy diciendo es que tienes que abrir los ojos, ¿correcto? Tienes que abrir los ojos y tienes que saber que necesitas ayuda.
Y esa ayuda lo vas a encontrar solamente en Dios. Pastor, ¿qué tiene que ver Dios con mi problema? Préstame atención. Mira, el libro de Santiago. El libro de Santiago, en el capítulo 4, encontramos una declaración interesante. Versículo 1. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Presta atención. El problema es más serio de lo que imaginamos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Acaso no es de vuestras pasiones? ¿Acaso el problema no está dentro? El problema no está en tus labios que hablas palabras, insultos. No, el problema está en el corazón. Versículo 7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Versículo 9, arrepiéntete. Dice así: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero si te humillas delante del Señor, Él te exaltará. Pide ayuda a Dios. Busca ayuda profesional si es necesario, pero aférrate a Dios. Otra cosa. Cuando yo voy al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16, presta atención. Este es un texto muy fuerte, pero muy lindo para poder reaccionar. Dice así: no andéis en los deseos de la carne. Cuando habla de los deseos de la carne, está hablando de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Versículo 19 dice: ¿y cuáles son las obras de la carne? Y aquí empieza a colocar una lista. Por ejemplo, dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y a partir de ahora empieza a hablar de la violencia. Fíjate aquí: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Una lista para poder hablar de diferentes tipos de violencia. Ah, qué interesante. Entonces, pastor, tú puedes decir: esa es mi naturaleza. Yo soy así, correcto. Todos somos egoístas. Todos venimos con una naturaleza manchada y contaminada por el pecado. Pastor, ¿cuál es la solución? Ahora, lo peor de todo esto, dice el versículo 21, las personas que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, estás perdido para siempre. ¿Te estás dando cuenta de la gravedad? Ah, pero aquí viene la solución. Y la solución dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza significa dominio. Entonces, si hay algo que tú no puedes dominar, hay algo que tú no puedes controlar, busca ayuda a Dios. Escúchame, busca ayuda a Dios. Él puede transformar tu vida. Él puede dar en ti el dominio que te está faltando. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida, empieza a trabajar de una manera extraordinaria. Entonces, allí aquel que tiene tanta ira se convierte en un hijo de amor, en una persona dulce, de paz, de tranquilidad. ¿Recuerdas un día a Juan? Juan y Pedro tenían un carácter terrible, eran violentos estos hombres, mas empezaron a caminar con Dios. Y un día ese Juan que solamente insultaba con sus labios, me encuentro escribiendo un evangelio, 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Y cuando vas a las 3 cartas, tú no lo puedes creer. Allí dice: hijitos míos. Y cualquiera que conoce a Juan desde su juventud puede decir: ¿cómo es posible? ¿En qué momento cambió este hombre? El momento que se entregó a Cristo, el momento que caminó con Cristo, su carácter fue cambiando. Entonces, ese carácter que él no podía dominar, esa ira que él no podía controlar, ahora está bajo el dominio de Dios. Y se convierte en un discípulo del amor. Entonces, tu carácter deformado, tu vida deformada, puede ser transformada. Todo lo que necesitas es correr a los brazos de Jesús. Es reconocer que tienes un problema. Es saber que hay algo que tú no puedes controlar. Cuando alguien dice: pastor, ¿cuál es la solución para tanta violencia en el mundo? Comencemos por promover la paz dentro del hogar. Comencemos por promover la paz dentro de nuestra vida, porque cuando tú tienes un corazón lleno de paz, no importa las dificultades que hay afuera, pero cuando tú tienes un corazón vacío, escúchame aquí, un corazón vacío, tú siempre vas a estar en guerra con todo el mundo. Un corazón sin Dios hace que tú tengas guerra y conflicto con todos. Finalmente te quedas solo en la vida, sin paz. ¿Sabes? Las historias más tristes que yo conozco de la vida
Es de personas que llegan al final de su vida y se arrepienten de todo lo que hicieron. Personas que perdieron tiempo en la vida sin ir a Cristo para transformar su carácter. Personas que se quedaron totalmente solas y murieron en la soledad. ¿Por qué? Por sus caprichos, terquedad y rebeldía. Por no buscar fortaleza y ayuda a Dios. Por eso, yo te voy a invitar para que tú puedas entregarte a Cristo y puedas decirle, Señor, cambia mi carácter. Ayúdame, yo soy ese violento, mas quiero ser transformado por ti. Cierra tus ojos para orar. Querido Dios, entregamos nuestro corazón, nuestra vida. Conoces nuestra situación y todo lo que sucede dentro de las 4 paredes de casa. Ya tú eres testigo de tanta violencia, ya sea psicológica o física, que existe. Personas que no se pueden controlar, no pueden controlar sus impulsos porque aún no han ido a pedir ayuda del Espíritu Santo. Y queremos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida y nos dé dominio y nos dé amor y podamos ser diferentes. Toma nuestra vida, cuida de esa familia que está sufriendo violencia, de esa mujer que está ahora con moretones en el rostro, de esa mujer que sufre en silencio, de ese hombre que sufre violencia. Por favor, ayúdanos, coloca paz en su corazón. Te suplico en el nombre de Jesús. Amén.